¿Qué dicen? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, ¿y Claudia ya salió por fin o quedó con síntomas? Ya, ya salí. Completamente Gracias nueva. a Dios. Ah, qué Sí, bueno. ya. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Creo que hoy. Perdón. ¿Alguien investigó sobre el casito clínico que les dejé? ¿O alguien quiere ayudarme? ¿O no? No vieron nada. ¿Alguien investigó? ¿Alguien revisó algo? ¿Alguien se está acercando? No hay problema. O sea, vamos a comentarlo antes de empezar la plática mientras se entran más. Tú, Claudia, platícanos del niño ese, ¿qué te parece? Eh, es que le voy a decir la verdad, doctor. Sí. Eh, Comentamos ahí más o menos el caso, pero el que encontró el diagnóstico fue mi compañero Eric López, entonces a él le corresponde decir la respuesta, no a mí. Lo hicieron en conjunto, entonces. Sí. A ver, Eric, platícanos. Ajá, ajá, ajá. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, ¿y cómo puedes confirmar el diagnóstico? Hola. Ajá, muy bien. ¿Y vas a encontrar qué? Uh-huh, uh-huh. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál es el principal bicho que anda ahí dando lata? ¿Qué? Alastesia furfur, ¿no? Muy bien. Pues sí, eso es una pitirasis versicolor. Yo creo que mañana le hacemos ese raspadito, ¿sí? Nada para tranquilizar a la mamá, ¿no? Y continúe su manejo, ¿no? No es tan frecuente, ¿no? Muy bien. Ok, ahora sí empezamos entonces con ¿quién? Lilia, Kiara y Abigail. Muy bien, gracias, Eric. Bueno, el tema de hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, es sobre diabetes mellitus tipo 1. Sí, ustedes saben mucho sobre diabetes mellitus, ¿no? En general, ¿no? Tipo 2, ¿no? Que
es la que está padeciendo México y es la que nos tiene así contra la pared, ¿no? Ahora que está la pandemia, ¿sí? Es la comorbilidad frecuente, ¿no? Que pues se aprovecha este virus, ¿no? Para provocar la muerte, ¿no? En la mayor parte de los adultos que tienen diabetes y que se enferman por COVID. Bueno, pero eso ya lo han estudiado en otras clases. Ahorita vamos a hablar sobre la diabetes en el niño, que puede ir desde la etapa de lactante hasta generalmente el adolescente. Pero lo más frecuente es que se presenten en la etapa escolar, ¿no? Entre pre y escolar. Y tiene sus particularidades, ¿no? Comparadas con la diabetes tipo 2, ¿no? No es tan frecuente, afortunadamente, ¿sí? Por lo severo que es el problema. Aquí sí nada de que hay resistencia a la insulina, aquí nada de que hay otras cosillas ahí de que podemos mejorarlo con cambios de hábitos, ¿no? Aquí necesitamos a fuerza suplir la insulina que no se está produciendo, ¿no? Entonces la idea es revisar esto y ver qué teorías hay en relación, por ejemplo, a la etiología y qué en relación al manejo, en relación al diagnóstico. Entonces, si pueden empezar a compartir entonces, Lilia, ¿o quién va a empezar? Kiara. Yo, doctora Abigail, ¿me escucho? Sí, Abigail, muy bien. ¿Ya iniciamos? Ya, por favor. Muy bien. Bueno, buenos días. Pues nuestro equipo, como vemos, está conformado por Kiara Lázaro, Lilia Figueroa y yo, Abigail Núñez. Y pues el tema que estaremos abordando en este día es la diabetes mellitus tipo 1. Bien, pues iniciando con la definición, pues la diabetes mellitus tipo 1 también se le llama insulinodependiente, juvenil o de inicio de la infancia, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa, metabólica, que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Es decir, una hiperglucemia. Esta hiperglucemia se va a deber, o sea, se produce sobre todo por la destrucción parcial o total de las células beta, esto de los islotes de Langerhans, ¿no? Que pues como hemos visto, esos están presentes en el páncreas. Entonces, estos islotes, estas células beta más bien, son responsables de la producción de la insulina. Entonces, además de todo este problema del aumento de la glucosa en sangre, pues se genera ese defecto en la secreción y en la acción de la insulina. Que esto pues, o sea, o sea, si lo comparamos con la diabetes mellitus tipo 2, pues esta se debe más que nada a una resistencia a la insulina, ¿no? No cuando esta pues se ve como destruida, ¿no? También vemos que es una enfermedad autoinmune, que como vamos a ver más adelante, pues nuestro propio cuerpo, o sea, nuestras propias defensas, pues son las que van a atacar a esas células beta y de esa manera se va a originar pues la destrucción de estas células y pues la generación, la producción, ¿no?, de esta enfermedad. En relación a datos epidemiológicos, la diabetes mellitus, pues como les mencioné, ¿no?, al ser denominada también diabetes juvenil o diabetes pues presente en la infancia, pues este tipo de diabetes es la que más se suele presentar en este tipo de población. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que también puede presentarse en cualquier edad, ¿no? Esta, como vemos, supone del 5 al 10% de todos los tipos de diabetes a nivel mundial, porque pues, la que más suele presentarse es la diabetes tipo 2, ¿no? Aquella que se ve relacionada más que nada al sobrepeso y a la obesidad. Otro aspecto en cuestión, más que nada a la incidencia de este padecimiento, es que esta varía entre países o regiones del mismo país, ya que pues va a depender mucho de la edad, de la raza, del sexo de la población. Y ahí, por ejemplo, en la parte de abajo, ahí les pongo la incidencia, por ejemplo, de España. Esta, como vemos,
va de 15 a 18 por cada 100.000 habitantes. Y por otra parte, tenemos que Finlandia, según datos encontrados en la bibliografía, este es el lugar donde la incidencia es más elevada, ¿no? Presenta 40 por cada 100.000 habitantes, 40 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya con respecto a México, los datos que encontré, esto según la Federación Mexicana de Diabetes, es que todos los casos reportados para el año 2017, que es la información que puede encontrar para ese año, solo 1% corresponde a la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, con datos más específicos, pues el número de personas con diabetes en México, estas ya sean diagnosticadas o no diagnosticadas, se calculó que para ese año 2017 pues eran 16.534.200 casos, 200 personas, y con base a esto, el 1% que les comento, pues que corresponden a estos datos de diabetes mellitus tipo 1, pues serían 165.342 casos. Y entonces, un estimado, Abigail, aquí en Hermosillo, tomando en cuenta lo que estás diciendo, ¿qué tantos pacientitos con diabetes tipo 1 tendríamos? Pues serían menos, ¿no? ¿Cuántos? Porque si estamos hablando de que es... Mande. ¿Cuántos? No sé, unos 1,000. Más o menos la misma reflexión o operación, ¿no? El porcentaje de diabetes en general de la población, ¿cuánto es? De diabetes normal, ¿no? Diabetes, ¿cuánto es? Aquí dice, ¿no? 10%, Sí, 10% aquí en México, quizá un poquito más, ¿no? Entonces, si Hermosillo tiene 1 millón de habitantes, el 10%, ¿cuánto es? 100,000, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, 100,000 pacientes con diabetes de todo tipo, ¿no? Y el 1% generalmente de esos son diabetes tipo 1. ¿Dijiste cuánto? O sea, el dato de ahí, o sea, los 165,000. No, pero aquí en Hermosillo, ajá. Alrededor de 100,000, de 1,000 pasaditos, ¿no? Niñitos con diabetes tipo 1. Puede ser que aquí en Hermosillo, ¿no? Sí. Siempre hay que hacer ese ejercicio, jóvenes, para ver y darle importancia a algún tema, ¿no? Si me dicen, no, es que este padecimiento, por ejemplo, cuando veíamos lo de parásito, ¿no? El Balantidium coli, etcétera, pues se presentan, bueno, aquí prácticamente no hay, ¿verdad? Hay muy baja la prevalencia, ¿no? Por cuestiones, tanto de la prevalencia o cuestiones ambientales, ¿no? Y en ese sentido también, Abigail o Kiara o Dilia, ¿por qué hay tanta diabetes allá en Islandia? Pues esto ya es más específicamente la diabetes mellitus tipo 1, que tiene una predisposición genética hereditaria. Así que supongo yo que es por eso mismo, por la gran cantidad que tienen de habitantes que la presentan, es más la probabilidad de que se pase de generación a generación. Sí, pero ¿por qué exclusivamente ahí en esa isla pues con tan pocos habitantes? Bueno, son cuestiones al igual algo parecido ocurre con algunos otros problemas inmunológicos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? Ok, continuamos. Bueno, ya si entramos a hablar a lo que es la fisiopatología de esta enfermedad, pues es importante primero que analicemos lo que es la función de la insulina, ¿no? La insulina, pues sabemos que es una hormona que, como mencioné en un principio, pues es sintetizada y es acumulada en las células beta de los islotes de Langerhans. De ahí el paso que va a presentarse en correspondiente a la insulina es que se va a distribuir en el organismo
y para esto se va a fijar en lo que son los receptores de la membrana celular de aquellos tejidos que digamos son sensibles a la insulina, ¿no? Como puede ser el tejido adiposo o el tejido musculoesquelético. Entonces, al realizar este como pasaje, digamos, este transporte de la glucosa, lo que es al medio extracelular al intracelular, pues esa glucosa pasa dentro de la célula y ya posteriormente pues es utilizada como fuente de energía. Entonces, pues prácticamente con todo este proceso, lo que vendría realizando la insulina es reducir los niveles de glucosa que se encuentran en sangre. Otra función importante que realiza la insulina es evitar y más que nada regular lo que es la acción del glucógeno. El glucógeno, pues ya sabemos que es otra hormona que se sintetiza en las células de los islotes de Langerhans, pero estas serían en las células alfa. La función que tiene el glucógeno es hacer, pues, prácticamente todo lo contrario a la insulina, ¿no? O sea, se encarga de más que nada elevar las concentraciones de glucosa en sangre con el fin de realizar un mayor aporte de energía, ¿no? Entonces, lo que hace es que al estar almacenado en el hígado, pues se realiza, o sea, todo ese glucógeno que se encuentra almacenado pasa a transformarse a glucosa y a esta se manda al torrente sanguíneo. Entonces, aquí la función que vendría siendo la insulina es más que nada reguladora, ¿no? O sea, lo que busca la insulina es mantener pues ese equilibrio y tratar, ¿no?, de que los valores de glucemia pues se encuentren normales, en valores normales. Ya pasando a la etiología, esta puede originarse, o más bien hay dos factores importantes que se han visto y estudiado que cumplen un papel importante para el desarrollo de la enfermedad. Uno son los factores genéticos y otros son los factores ambientales. Sí, pues inicio comentándoles sobre los factores genéticos, pues dentro de varios estudios y todos, pues ciertos estudios que se han realizado, realmente se ha llegado pues a asegurar de que existe un factor genético que puede afectar y generar esta patología. Entonces, aquí dentro de estos factores genéticos van a intervenir lo que son un grupo de genes que se llaman pues los genes HLA, que quiere decir antígeno leucocitario humano. Estos genes pues tienen una función muy importante en el cuerpo humano porque se encargan de pues realizar esta diferenciación en lo que son las células propias y las células pues extrañas, ¿no?, las que son dañinas para el organismo. Entonces, si estos genes pues se encuentran fallando, o sea, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico pues no va a poder realizar esta diferenciación y pues de esa manera no solamente se van a eliminar pues las células extrañas, ¿no?, sino también van a atacar a nuestras propias células. Estos genes, pues como vemos, se encuentran ubicados en la imagen, o sea, como vemos en la imagen de la derecha, en lo que es el cromosoma 6, el brazo corto, región 2 y en la banda 1, o sea, lo que les estoy marcando en la imagen, ¿no?, ahí con rojo. Entonces, si hay alguna alteración dentro de esa región, pues nosotros ya podríamos estar pensando de que hay una pues predisposición genética a adquirir diabetes mellitus tipo 1. Esos fueron los factores genéticos, ¿no? Pero también, como les había mencionado, también hay factores ambientales que pues cumplen un papel importante. Si bien no se han identificado cuáles son específicamente, o sea, las teorías que se han presentado es lo que es pues la presencia de las infecciones víricas. O sea, esto quiere decir de que si la persona presenta algún tipo de virus o algún tipo pues de esta infección vírica, lo que pasa es que pues nuestro sistema inmunológico, lo que son pues específicamente los linfocitos T, se van a encargar de atacar a esos antígenos, ¿no? Entonces, lo que va a presentarse aquí va a ser una alteración de nuestra autotolerancia, o sea, en nuestra identificación de pues, los antígenos y las células propias, ¿no? Los linfocitos T, o sea, no van a poder, o sea, además de ser capaz de eliminar ese virus y esos antígenos, también va a atacar a nuestras propias células, en este caso a lo que son las células
beta de los islotes de Langerhans, que pues como vimos son las que sintetizan la insulina. Entonces, o sea, con todo esto que les menciono, nosotros ahí podemos determinar cómo pues esta diabetes mellitus 1 es una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Ya en relación a las formas clínicas, existen ciertos periodos clínicos que pues se van a ir presentando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Tenemos el periodo preclínico, está el periodo de comienzo, de remisión y, bueno, ahorita los voy a ir mencionando, ¿no? Cada uno. Dentro del periodo preclínico, este se refiere más que nada a lo que son los meses o años que preceden a la presentación clínica de la patología en sí. Esta va a tener la característica de que aquí se pueden detectar los anticuerpos que pues están presentes contra las células beta del páncreas. Aquí estos pues los podemos determinar a través de estudios serológicos, ¿no? Entonces, o sea, al momento de realizar estos estudios, pues nosotros podemos sospechar de que se presenta en este periodo al haber ciertas alteraciones en la glucemia de la persona, ¿no? Esto es importante mencionar que, pues, sin cumplir los criterios de la diabetes mellitus. Entonces, estos criterios lo podemos ver en la tabla en la parte inferior. Sabemos cuáles son los factores de la pues, glucemia en ayunas, la glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa, así también como los valores de la prueba de la hemoglobina glucosilada. Entonces vemos cuáles son los valores si pues el paciente tiene diabetes mellitus, si se encuentra con una alteración de la glucemia en ayunas o una alteración de la tolerancia a hidratos de carbono. Ya en el periodo de comienzo, pues vendría siendo en sí lo que es la presentación clínica, ¿no? Es cuando ya todas las manifestaciones se hacen evidentes. Entonces, algo importante es que esta presentación puede variar lo que es, pues, tener una forma no urgente hasta algo más severo, ¿no? Lo que pudiera ser deshidratación, shock o incluso la muerte del paciente. En cuestión a las manifestaciones, encuentra lo que son los conocidos, ¿no? 4 P's de la diabetes, que pues ahí los vemos, ¿no? Está la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso. Pero vemos que no solamente son estos, ¿no? O sea, hay muchos otros elementos o otras manifestaciones que también se manifiestan, como lo puede ser fatiga, visión borrosa, debilidad, cambios de humor, etcétera. Entonces, si nos enfocamos en las 4 P's, que son pues las características de este tipo de diabetes, bueno, de la diabetes en sí, pues si iniciamos con la pérdida de peso, o sea, ¿por qué se da la pérdida de peso? Esto se da porque, bueno, a la glucosa no poder entrar a las células, porque veíamos que pues se hace ese paso, ¿no? De extracelular a intracelular. Entonces, al momento de no poder pasar la glucosa a las células, pues no, esto permite que no tenga una ración de energía, ¿no? Lo que son el tejido musculoesquelético y todos estos tejidos. Entonces, como resultado, pues se genera este proceso de lipólisis y el tejido muscular comienza a romperse, o sea, se empieza a debilitar y ahí es cuando la persona comienza a perder peso. Entonces, debido a todo esto, debido a esta debilidad, pues la persona tiene más hambre, o sea, requiere de estar consumiendo alimentos, entonces es cuando se da la polifagia. Y otro aspecto es de que como hay mucha glucosa en sangre, pues al momento de ser filtrada por los riñones, pues esa parte de la glucosa sale en la orina, ¿no? Entonces es lo que sería la glucosuria. Pero como la glucosa, pues es osmóticamente activa, o sea, el agua tiende a seguirla, pues esto resulta en que hay un aumento en la cantidad de orina, que sería, o sea, daría lugar a la poliuria, ¿no?
Y ya finalmente, como hay mucha eliminación de agua a través de la orina, pues la persona pues tiene esta necesidad de estar tomando y tomando constantemente agua, que ya sería la polidipsia, ¿no? Después vendría lo que es el periodo de remisión, que se mencionaba que se presenta alrededor del 80% de los niños, de los pacientes, que, o sea, este periodo se caracteriza porque hay una disminución en las necesidades de orina. Esto después del primer año de iniciar con diabetes y a las semanas de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Eso es muy importante, o sea, el paciente ya está con una insulinoterapia. Aquí otro dato es que los niños pues generan niveles de glucemia más estables y como vemos pues se considera que están presentes en esta fase cuando sus necesidades de insulina son menos de 0.5 unidades por kilogramo de peso al día y la hemoglobina glucosilada pues es menor del 7%. Algo importante que se mencionaba también es que este periodo es variable, o sea, puede prolongarse desde algunas semanas hasta varios meses y son realmente muy pocos los casos en los que estas necesidades de insulina pueden desaparecer así completamente. O sea, esto no es algo definitivo, sino es algo que se da por un periodo pues corto. Y ya por último, pues tenemos la fase, lo que es la fase más alarmante, digamos, la fase de peor pronóstico que es la cetoacidosis. Lo que pasa aquí es que, pues al no haber una producción suficiente de insulina en el organismo, lo que pasa es que se comienza un proceso de descomposición de las grasas para obtener energía. Entonces, aquí pues se ven involucrados la activación de ciertas hormonas, ¿no? Pero las hormonas que cumplen una función diferente a la insulina, ya veíamos que pues el glucagón es una de ellas, también se mencionaban las catecolaminas, la hormona del crecimiento, todas estas hormonas que pues van a efectuar una acción en lo que son las células adiposas y gracias a todo este proceso lo que va a producirse es que dentro del torrente sanguíneo va a haber una acumulación de ciertos ácidos que son los cuerpos cetónicos, así se denominan. Entonces, ya al momento de obtener todos estos ácidos y cuerpos cetónicos, pues esto hace que la sangre sea más ácida, que se generen pues ciertas toxinas en el cuerpo y, o sea, prácticamente pues la persona pues está, digamos, envenenando su propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues gracias a esto es cuando se presentan ciertas alteraciones, lo que es pues la deshidratación, diuresis osmótica, puede presentar ciertas infecciones el paciente y pues incluso llevarlo a la muerte. Sería todo por mi parte. Bueno, ahora siguiendo con el diagnóstico de diabetes mellitus 1, vamos a comenzar con lo que es la anamnesis. Para conocer pues el diagnóstico nos vamos a enfocar más en las pruebas que pues en el anamnesis, pero es importante realizar esto porque así nos va a dar una idea desde cuándo se presentó el primer síntoma y hasta el día que lo diagnosticamos. Esto es principalmente porque, como sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica y al no ser tratada debidamente o no tener ningún tratamiento nos puede llevar a complicaciones, por lo cual es importante preguntarle, sobre todo a los padres, si han visto, bueno, si desde cuándo notaron la poliguria, la polidipsia, el cambio de carácter en el infante y también la pérdida de peso. Siguiendo también podemos preguntar sobre la forma de inicio, cómo comenzó, es decir, si hubo cetoacidosis o cetosis, y esto también lo podemos corroborar por medio de laboratorios del estado ácido-base. También vamos a preguntar por los antecedentes personales del infante. Aquí también se propone lo del embarazo en caso de que sea un adolescente. Vamos a preguntar los datos del parto a la madre, el peso del recién nacido, la lactancia,
tanto materna como la introducción a la leche de vaca o si hubo uso de fórmulas. También vamos a preguntar datos de antecedentes del padre y la madre. También vamos a preguntar sobre las inmunizaciones. Entre las más frecuentes son la varicela, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, mononucleosis y la hepatitis. Esto porque, bueno, estuvimos investigando y, bueno, como ya también lo mencionaron, puede que alguna de estas infecciones puedan predisponer el inicio de la diabetes. También vamos a preguntar sobre el estrés físico y emocional, sobre todo, pues estos dos, podemos ver que el niño se encuentra más cansado de lo normal, no tiene ganas de realizar ciertas actividades que antes hacía con mayor ligereza, con mayor gusto. Y también el emocional, se ha visto que muchos de los niños sufren más depresión que los niños que se encuentran sanos. Y también vamos a preguntar por último con los antecedentes familiares, ya sea por diabetes mellitus la 1 o la 2, también si hay obesidad, hipertensión arterial, accidente cerebral vascular, hipercolesterolemia y enfermedades autoinmunes. Entre las enfermedades autoinmunes podemos encontrar pues la artritis reumatoide, lupus eritematoso, la enfermedad de Addison y también la de tiroides. Siguiente. Siguiendo con la exploración física, pues eso, como lo mencioné también pues anteriormente, no nos va a dar en sí el diagnóstico, sino es más para saber qué complicaciones ha tenido el menor al no ser diagnosticado y no ser tratado debidamente. El primero es el neurológico. En el neurológico pues podemos encontrar lo que es la neuropatía diabética, la cual en unos artículos me mencionaban que era muy poco frecuente en la edad pediátrica y también se desconoce la evolución de esta, o sea, cómo puede llegar a, qué tan malo podría llegar a ser si no se tiene un tratamiento adecuado, aún no se sabe, por lo cual es importante mantener un control del azúcar pues idóneo para evitar pues desarrollar ciertas patologías más graves en el estado neurológico. Aquí vamos a buscar la percepción del dolor, la parestesia, sobre todo en las zonas distales de las extremidades. También vamos a preguntar si ha habido vómitos, diarrea, estreñimiento, también la sudoración, la sensibilidad y los reflejos. Siguiendo con la exploración de los ojos, vamos a poder encontrar que en algunos de los casos hay retinopatía diabética. Tampoco es muy común en la edad pediátrica, sin embargo, conforme va creciendo el niño y se convierte en adolescente, es la probabilidad de que aparezca pues una retinopatía de fondo de ojo. Es más, aumenta conforme va creciendo el niño. Y también es necesario pues checarle en cada consulta el fondo de ojo. En los niños mencionaba que se tenía que hacer un estudio a fondo cada 2 años y en los adolescentes cada 5 años. Siguiendo con el examen bucal, aquí vamos a examinar todo, tanto vamos a buscar caries principalmente y el enrojecimiento de las encías, ya que estas pues conllevan muchas enfermedades y nos puede llevar al final hasta un descontrol metabólico. La visita a un dentista se recomienda cada 6 meses o cada vez que el niño lo requiera. Siguiendo con los exámenes de tiroides, vamos a encontrar que también es más común o es más probable que el niño pueda desarrollar un bocio, es decir que pues va a aumentar la glándula de tamaño y vamos a encontrar también una alteración en la función y una disfunción tiroidea. También por parte de la tensión arterial, vamos a ver cómo va a aumentar tanto la diastólica como la sistólica y lo vamos a considerar como grave a un aumento igual o mayor de 130/80 milímetros de mercurio.
Aquí también podemos buscar taquicardia en reposo, la cual correspondería a un aumento de más de 100 pulsaciones por minuto, y también la hipotensión ortostática, también mareos de cuando están acostados a cuando están parados. Con respecto a la movilidad articular y osteoarticular, en un artículo encontré que los niños con diabetes tienen mayor probabilidad a tener dolor en manos y pies, y también en un artículo mencionaba que era más frecuente a tener, ay, se me fue la palabra, articulaciones de Charcot, me parece que es una osteolitis que empieza a comer pues el hueso y sobre todo las falanges, y las comienza a dejar como puntiagudas. Entonces pues el niño tiene cierta debilidad en manos. Por parte de la antropometría podemos ver que en algunos niños diabéticos manifestaban una talla mayor a lo que normalmente tiene que ser, y pues se veían más alto de lo normal, y también su peso era un poco más de lo normal. Sin embargo, aquí lo más preocupante es que cuando se les empieza a dar la insulina en los adolescentes, comienza a haber un aumento de peso muy excesivo, por lo cual es tener el apoyo de un nutriólogo. Y en los pies mencionaban que también se podría llegar a tener ciertas deformidades que nos podían manifestar callos plantares y le iban a incomodar al niño, por lo que no podría realizar actividad física, y es importante checar los pies en cada consulta. Siguiente. Ahora sí, con los criterios de diagnóstico, esto es lo que nos va a dar o nos va a decir si el niño tiene diabetes o no tiene diabetes. Podríamos llegar a la conclusión que se trata de diabetes con los síntomas clásicos. Sin embargo, para verificar que esto sí es diabetes, tenemos que hacer una glucemia, o vamos a hacer una prueba para sacar la cantidad de glucosa que tiene en sangre el niño. Una glucemia casual, es decir, que se puede realizar a cualquier hora del día, y este es mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, pues ya nos está dando el diagnóstico de diabetes. También otra manera de corroborar que esto sí es diabetes son hacer 2 pruebas de glucemia en ayuno, es decir, se hace una cierto día y se dejan pasar 3 días y se vuelve a hacer esta glucemia. Con un ayuno, lo ideal es de 8 horas, y si esta sale mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, nos está dando ya el diagnóstico de diabetes. Y aquí, como nota, es importante saber que el ayuno de los pediátricos, el azúcar normal que podemos encontrar es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. En el libro de pediatría mencionaba que la mejor prueba para diagnosticar pues diabetes mellitus tipo 1 era la prueba de la tolerancia, de la tolerancia a la glucosa oral. Esta es, pues, como su nombre lo indica, una prueba donde nosotros vamos a administrar cierta cantidad de glucosa, que esta va a ser 1.75 multiplicada por el peso del niño, sin exceder los 75 gramos como máximo. Hasta esa cantidad de glucosa podemos llegar, y esta prueba no se debe realizar en aquellos niños que tengan que su glucosa sea 2 veces más de lo normal. La única restricción que debemos de tener en cuenta es que no debe ser un ayuno mayor a 10 horas. Y otra restricción que encontré después es que en los adolescentes que se realice esta prueba se les debe indicar que no deben de fumar, porque pues pueden alterar los resultados. Ya cuando tenemos el concentrado con respecto a la cantidad del peso del paciente, esta no se debe de disolver a más de 25 gramos sobre decilitro, y otra característica importante es que se debe de ingerir en máximo 5 minutos.
Y pues las muestras se van a realizar a los 0 minutos, es decir, que cuando se acaba de ingerir por completo la dosis, se va a realizar una prueba, se va a realizar otra a los 60, otra a las 2 horas y otra a las 2 horas y media. Y esta nos va a decir que pues es positivo a diabetes cuando esta es mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de que se tomó pues el azúcar. Y por último también tenemos la hemoglobina glucosilada, que esta no debe ser mayor a 6.5%. Por otra parte, también tenemos lo que es la intolerancia a la glucosa, o también la encontré como prediabetes, la cual se menciona que si tenemos una glucemia entre 140 y 199 a las 2 horas con la prueba de tolerancia a la glucosa oral, podríamos estar hablando de prediabetes. Y también si hay una glucemia en ayuno entre los 100 y 125, también podríamos estar hablando de prediabetes. Siguiente. Para el tratamiento de diabetes mellitus 1 tenemos ciertos objetivos a cumplir. Esto con pues la finalidad de que el niño se pueda desarrollar en un entorno pues sano para él y no se sienta pues marginado de la sociedad. Entre ellos tenemos pues que debemos de favorecer el desenvolvimiento normal de la vida del niño o del adolescente y evitar los trastornos emocionales. También debemos de mantener el crecimiento y el desarrollo según el potencial genético y las posibilidades del medio ambiente. También la más importante para mí es evitar las complicaciones agudas, tal como la hipoglucemia o la cetoacidosis, y también prevenir o retrasar la aparición de complicaciones pues subagudas. Aquí pues las más importantes serían el retraso en el crecimiento y en el desarrollo, y también entre las crónicas tenemos la artropatía, la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. Para el tratamiento de la diabetes mellitus 1 tenemos que pues el tratamiento en sí del paciente debe ser prescrito por un equipo multidisciplinario, el cual va a estar compuesto por un diabetólogo pediatra, un enfermero pues especializado en esto, un nutricionista, un psicólogo, asistente social, podólogo y sobre todo aquí el paciente y la familia. Es importante recalcar que el paciente y también su familia van a tener un papel muy importante, ya que si el paciente no se encuentra motivado a seguir con el tratamiento y la familia tampoco, el niño se puede complicar y pues no va a ser un tratamiento exitoso. Y pues ya vimos que pues es un equipo muy grande, sin embargo pues en zonas marginadas y rurales no tenemos pues todo este equipo, por lo cual va a caer en las manos de únicamente del pediatra o pues del médico general. Para el tratamiento, no solamente se trata de darle insulina y mandarlo a su casa, sino que se le debe de, es todo un enfoque en varios ámbitos. Se va a dar insulina, también se debe de cuidar la alimentación del paciente, se debe de promover la actividad física, también se le debe de ayudar con la educación diabetológica y también el apoyo psicosocial, ese sobre todo para la familia del menor. Siguiente. Siguiendo con la insulinoterapia, pues tenemos que la insulina es fabricada a partir de pues modificaciones hechas al ADN. Esta se va a extraer principalmente de reses, puede ser insulina porcina e insulina humana. Sin embargo, las que son extraídas a partir de animales, estas deben de estar 100% purificadas por medio de cromatografía. Y estas insulinas se van a presentar, tienen una presentación de 100 unidades sobre mililitro. Las 4 más importantes que tenemos pues aquí son la regular o la rápida, la ultra rápida, la NPH o también ya conocida como intermedia, y la última es la de acción prolongada. Las más importantes que recalcaba el libro de pediatría
era la ultra rápida. Eso sobre todo pues porque como su nombre lo menciona, tiene un principio que empieza a actuar al cuarto de hora. Y también tenemos la de acción prolongada que pues como su nombre también lo indica, tiene una duración efectiva de 18 hasta 24 horas. De esto voy a hablar un poquito más adelante y voy a seguir con los datos importantes. Es importante que al darle las insulinas al paciente debemos de darle ciertas indicaciones. Una de las principales es que se deben de conservar en el refrigerador a una temperatura de +4 a +8 grados centígrados. Sin embargo, mencionaba que también aquellas insulinas que ya fueron abiertas se pueden dejar a temperatura ambiente sin exceder los 4 días y esto se debe de y no se debe exponer a cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, es mejor decirles que las guarden en el refrigerador. Otra cosa que es importante es que le digamos al paciente que cuando la vaya a aplicar se debe de invertir el frasquito donde viene la insulina. No la debemos de agitar, sino nada más invertirla 2 a 3 veces para no descomponer la composición. Y también la vía de aplicación es muy importante señalarla. Ya la aplicación pues va a ser subcutánea y se puede aplicar en brazos, muslos, abdomen y glúteos. Aquí es importante decirle que se deben de rotar las áreas, ya que es decir, cuando inicia el tratamiento se puede empezar a aplicar en brazos, de ahí se puede continuar abdomen, de ahí a muslos y después a glúteos. Después de 30 a 40 días de haber completado todo el proceso, se debe llegar otra vez a los brazos y así sucesivamente. Esto con la finalidad, pues, de no causar una atrofia en el tejido graso. En la imagen que tenemos ahí, la que dice lipoatrofia, es lo que podemos ocasionar si se realiza una exposición, por así decirlo, continua a la jeringa donde tenemos la insulina. Vamos a tener un descenso del tejido adiposo y se van a quedar como pequeños huecos. Entre las manifestaciones que podemos encontrar al administrar la insulina, tenemos el eritema, el cual se debe de desaparecer de 20 a 30 minutos y esto nos indica que pues es una reacción adversa, pero no es peligrosa. Las que sí debemos de tener cuidado son las de dolor, prurito o que ocasionen alergia en la zona de la administración. La alergia se puede tratar con antihistamínicos, sobre todo con la difenhidramina, pero lo más importante aquí es que debemos de cambiar la insulina, sobre todo si la que dimos es de origen porcino, la debemos de cambiar a una de origen humano. Siguiente. Continuando con las características de cada insulina, pues aquí las pude dividir por categoría. La regular, también conocida como rápido de acción corta, en toda la bibliografía que encontré mencionaba que era la que tenía peor perfil. Esto se debe a que su tiempo de reacción, por así decirlo, su tiempo de acción es una vez aplicada va a tardar 30 minutos pues en responder. Y pues el tiempo que va a durar en el sistema es muy poco, creo que es como de 3 a 6 horas, perdón, por lo cual es la que peor perfil tiene y es la que menos se recomienda. Sin embargo, esta todavía es utilizada para manejar el control postprandial, es decir, para después de las comidas, y también se usa en el hospital, sobre todo en urgencias, ya que esta es la única que se puede administrar por vía intravenosa. Y otra característica importante es que esta insulina regular se puede combinar con la intermedia, es decir, que se pueden poner la misma jeringa sin que tengan ninguna contradicción. Siguiendo con la ultra rápida, esta se va a utilizar cuando se administran los bolos de comida y también se administra como bolos correctores. Esta, como su nombre lo indica, va a tener una acción mucho más rápida que la anterior. Esta sobre todo, pues porque como vimos anteriormente, tiene una modificación en el ADN, la cual la insulina tiene una cadena de aminoácidos compuesta por 6
monómeros, por así decirlo. Y la modificación en el ADN es que esta va a destruirse o se va a juntar en monómeros y dímeros, la cual va a tener pues una acción más rápida para poderse procesar. Y tenemos que una unidad va a poder descender entre 20 a 35 miligramos sobre decilitro la glucosa. Por parte de la intermedia o la NPH, esa manifestaba que era la que tenía más riesgo de ocasionar hipoglucemia nocturna e hiperglicemia en el ayuno. Mencionaba que esta casi no se usaba, pero yo vi en el libro de Martínez que es la que pues más se usa y esta también se puede mezclar. Por parte de la acción prolongada, como su nombre lo indica, tiene una duración de 20 a 24 horas y esta se puede combinar con otras insulinas, pues sobre todo con la ultra rápida y la rápida, por lo cual va a predecir el efecto de esto y va a controlar la glucosa postprandial y reduce la hipoglucemia de los alimentos también. El siguiente. Como podemos ver, el tratamiento que se le va a dar al paciente va a variar. Algunas bibliografías mencionan que puede ser dada por 2 inyecciones o 3 inyecciones o incluso hasta 4 inyecciones al día. Sin embargo, pues eso se debe de calcular por el pediatra a cargo. En las que son de 2 inyecciones al día, tenemos que las utilizadas van a ser la regular y la de NPH, aunque también se puede cambiar por la ultra rápida y la de NPH. La glucemia del desayuno y la cena, como podemos ver en las gráficas, va a estar marcada por la D y la CE. Estas se van a controlar por medio de la insulina ultra rápida y la rápida. Y la glucemia que se encuentra entre estas dos, entre las comidas, se va a controlar por medio de la NPH o también conocida como la intermedia. También va a haber sin embargo, esta tiene un efecto que va a haber mayor riesgo de hipoglucemia nocturna e hiperglucemia en el ayuno. Como podemos ver en las marquitas rojas, durante la cena, pues vemos cómo se juntan casi todas las insulinas y sobre todo, pues eso nos va a conducir a la hipoglucemia nocturna. Y por parte de las 3 inyecciones al día, esta va a ser igual, se va a utilizar la regular y la ultra rápida y también la glucemia entre las comidas va a ser controlada por la NPH. Sin embargo, la NPH aquí mencionaba que se podía dar antes de acostarse, que está en el circulito rojo, y esto nos va a ayudar a mejorar el control de la glucemia nocturna y no ocasionarnos una hipoglucemia como las otras. Siguiente. Siguiendo con las 4 inyecciones, pues estas se van a utilizar tanto la insulina de acción prolongada o la de intermedia. Para la de acción prolongada se da 1 dosis y la de intermedia se da 2 dosis. Y aquí se van a unir con 3 ultra rápidas. Para la de las otras gráficas que estamos viendo, también la de las 4 inyecciones al día, se va a cambiar nada más las ultra rápidas por las rápidas o también llamadas regulares. Y esta nos va a cubrir la glucemia postprandial y la preprandial. Y también la ventaja que tiene esta es que se puede ajustar según a las calorías y a la actividad física. Siguiente. Entonces tenemos que la mejor, dicho por los pediatras, es la de las 4 inyecciones al día, dar una dosis de insulina de acción prolongada más 3 ultra rápidas. Siguiente. Doctor, ya son las 11. Sí, es lo que estoy viendo y te emocionaste, ¿no? Con todo esto. A ver, ¿cuántas faltan? Porque falta también de hablar Lilia. Uy, faltan 16 diapositivas. Híjole. Bueno, entonces la veríamos en, ¿qué te diré? En 10 minutos el próximo lunes. Ok. ¿Sí? Entonces, sí.
Ok, bueno, muy interesante y muy bien expuesto, ¿no? Tanto de Abigail como tú. Raquel, mira, entonces les programé el examen, el pequeño cuestionario hoy a las 4. A las 4, Sí, pero es que a las 4 tenemos clase. bueno, entonces dime a qué hora se lo reprogramo, más o menos. Pues, pues yo le avisaría porque tengo que checar con los compañeros. Bueno, muy bien. Entonces espero tu sugerencia. Sí, está bien. Yo le aviso. Ok, gracias. Bye. Sale, doctor. Puede ser, Gracias. ya sea hoy o puede ser mañana o el sábado, no, como ustedes gusten, ¿eh? El examen. Ah, ok. Bueno. Ok, bye, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Bye bye. Bye.